Y vamos a buscar Mateo capítulo 4, versículos del 12 al 25. Entonces, pues, de 4 en 4. A alguien le va a faltar, pero luego lee. Mateo 4, del 12 al 25. Mateo 4, del 12 al 25. De 4 en 4. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, lo siguieron. Y pasando de allí, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se extendió su fama por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Y los siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Amén. Y el mensaje se titula: el reino es como una boda. Acabo de ver un documental en el que hablan de algunos descubrimientos arqueológicos en Galilea, lo cual trae nueva luz para leer los evangelios. Y me gustó porque, bueno, a mí me encanta todo ese rollo de que tiene que estar de acuerdo con el contexto. Y lo que me estaban marcando ahí era un contexto que yo no había visto. Los evangelios nos sitúan la vida de Jesús principalmente en dos lugares: en una región llamada Galilea y en una ciudad, Jerusalén. Galilea y buena parte del norte del antiguo Israel, con su capital en Samaria, fue destruida por los asirios en el 722 a.C. El reasentamiento en este territorio fue un proceso lento, solo acelerado cuando los asmoneos, los descendientes de los macabeos que pelearon contra los sirios, conquistaron la región y establecieron allí una presencia judía, a menudo por la fuerza, en torno al año 100 a.C. Ya bajo el dominio romano, eso fue en el 63 a.C., las aldeas judías aparecían dispersas por toda la región, alcanzando incluso los altos del Golán, en el extremo nordeste. Aunque en Galilea había muchos judíos, estaban distribuidos de forma desigual entre gentiles, que predominaban en las grandes ciudades, mientras que en las pequeñas y en el campo tenía hegemonía la población judía. Hacia el cambio de era, había cientos de aldeas judías de distintos tamaños, las más pequeñas como Nazaret, albergando unos 150 habitantes, y otras como Cafarnaúm, con cerca de 1 millar. Galilea quedó rezagada. Su economía y el estilo de vida era bastante simple, centrado en la agricultura. Seguramente apenas se hablaba allí algo de griego.
En el aspecto puramente cultural, había una gran diferencia entre las gentes de Judea, de costumbres ortodoxas y vinculadas más estrechamente con la ciudad santa, y los judíos galileos, alejados de aquellos geográficamente y en estrecha relación con los gentiles. Esas diferencias se percibían hasta en la forma de hablar. En la lengua tenía no solo variantes con la de Judea, sino distinta pronunciación y acento. En Jerusalén a los galileos se les consideraba poco cultos. Se les veía con cierta ironía, siendo objeto a veces de chanzas y de burlas. En los mercados jerosolimitanos se les decía a los galileos con sorna: ¿qué quieres, Galileo estúpido? ¿Quieres algo en qué montar? ¿Algo para beber? ¿Algo para vestirte? ¿O algo para un sacrificio? Eso viene en el Talmud babilónico, en una parte que se llama Erubín 53b. Y la razón era que los galileos no pronunciaban correctamente las letras guturales, por lo que no estaba claro si buscaba un burro, jamor, para montar, vino, jamar, para beber, lana, semer, para vestir, o un cordero, karim, para matar. Recuerdo que un amigo judío mesiánico siempre estaba discutiendo conmigo porque el hebreo que a mí me enseñaron en el seminario fue con pronunciación askenazi. Y él pronunciaba sefarditamente. Entonces hay diferencias en la pronunciación. Y básicamente hay una letra que... Hay dos letras, una que es Hei y otra que es la Het. Se parecen mucho cuando se escriben. Si ponen un palito y encima de ese palito escriben un 7, es una Hei. Y el sonido es una H, como en inglés, suavecita. Pero si el palito toca el 7, entonces es una Het. Y el sonido es más fuerte, como una J para nosotros en español. Y si yo digo jamor, yo estoy diciendo el maestro, pero el otro me discute que no, que estoy diciendo la burra. Por la pronunciación, bueno, algo así sucedía con estos galileos. Y el Talmud recoge la fórmula despectiva de Galileo estúpido, ya ves también simplemente aldeano, aplicada comúnmente a los judíos de aquella región. Pero no era solo lo extraño del dialecto y la tosquedad del acento lo que era despreciado por los judíos de Jerusalén. Los judíos ortodoxos tenían en menos a las gentes de Galilea por su escasa ortodoxia, su relajada interpretación de la ley y su falta de interés por las tradiciones culturales y las reglas de pureza. Vean Lucas 2, 46 al 47, para acabar con una fábula cristiana. ¿42 a 47? Ajá. Amén. Y cuando él cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Y suponiendo que iba en la caravana, anduvieron camino de un día, y comenzaron a buscar a Jesús entre la familia y conocidos. Cuando lo encontraron, volvieron y lo buscaron en Jerusalén. Después de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en el medio de los maestros, escuchándolo y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. La fábula cristiana es de que los maestros estaban recibiendo enseñanza del niño Jesús. No es cierto. Ellos estaban asombrados de su inteligencia. Este chavito es de Galilea. Y esas preguntas, caray. Eso era lo que los tenía asombrados. Que era de Galilea. No que les estuviera dando una cátedra. Pero las fábulas cristianas quieren hacer que Jesús siga siendo Dios sin haberse despojado de su divinidad. Cuando vino a vivir como uno de nosotros. Cuando a sus 12, 13 años
tenía la inteligencia de 12, 13 años de un niño. Sin embargo, José había hecho su trabajo y le había estado enseñando la Torá, como dice el Shema que debía de hacer. Entonces el asombro era porque, ¿y vienes de Galilea, niño? Ok, acabada con la fábula cristiana, continuemos. El rabino Yohanan ben Zakkai, conocido también con el acrónimo Ribás, fue un discípulo de Gilel, el anciano, del que fue discípulo también Gamaliel, que fue el maestro de Saulo. Estudió en Jerusalén y después en Galilea, y fue uno de los grandes Tanaim, esto es, repetidores de la Mishnah, la ley oral judía. Y tuvo numerosas controversias con los saduceos. Ya saben, los fariseos siempre estaban discutiendo con los saduceos. Y en su calidad de nazí o príncipe, inició importantes reformas que dieron lugar a la fundación del judaísmo rabínico. Y fue el promotor de la Academia Talmúdica de Yavne, que permitió la perpetuación del judaísmo rabínico después de la destrucción del segundo templo de Jerusalén por parte de los romanos. Mucho del judaísmo que hoy se tiene no tiene nada que ver con el judaísmo que vivió Jesús, porque es lo que los rabinos han venido agregando a lo largo de los siglos. Bueno, este fue el que empezó. Ribás, después de haber vivido 18 años en Galilea, y por cierto, él era galileo, había nacido en Galilea, acabó sentenciando estas palabras: oh Galilea, Galilea, tú odias la Torá, por lo tanto, caerás en las manos de los ladrones. Entonces, este concepto peyorativo en que se tenía a los galileos aparece claramente reflejado en los evangelios. Los judíos de Jerusalén se escudaban en el origen galileo de Jesús para rechazar su mesianismo, subrayando la imposibilidad de que el Mesías surja de un ambiente tan heterodoxo. Vean Juan 7:41. Amén. Otros decían, este es el Cristo, pero otros decían, ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? Y Dios el 52. Dice, ellos le respondieron, ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta sale de Galilea. Ajá. Entonces, pues, ¿cómo va a venir el Mesías de Galilea? La conducta seguida por la generalidad de los judíos galileos, que escandalizaba a los escribas, estrictos cumplidores de la ley, queda bien reflejada en los evangelios. Y vamos a ver algunas citas. Marcos 2:18. Marcos 2. 18. Amén. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y los discípulos no ayunan? Y Dios el 24. Ahí tengo 24. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Marcos 7:5. Amén. Así que los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a las tradiciones de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Y vamos a ver algunos paralelos. Mateo 9:14. Entonces los discípulos de Juan se acercaron a Jesús diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Mateo 12:2. Amén. Cuando los fariseos lo vieron, dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Mateo 15:1-2. ¿2? 1, 2. Amén. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan?
Lucas 6:2. Amén. Está fallando. 6:2. Sí, está fallando. Pero algunos de los fariseos dijeron, ¿por qué hacen ustedes lo que no es lícito en el día de reposo? Juan 5:18. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, tanto las fuentes rabínicas como las evangélicas nos presentan una visión peculiar de los judíos de Galilea, ostensiblemente distintos de los judíos del sur por el habla y poco cumplidores de las minuciosas prescripciones judaicas, especialmente en materia de purificaciones, que recordemos que Jesús les vino a decir que todo eso lo habían agregado ellos. Por tanto, eran tenidos en menos, cuando no despreciados por las gentes de Jerusalén, que no solamente ponían en duda su comportamiento ortodoxo, sino incluso su misma cultura, considerándolos como bárbaros y pueblerinos. Resulta significativo, y conviene apuntarlo aquí, que muchas de las parábolas, dichos y costumbres que Jesús habló a sus discípulos deberían tener raíces galileas. El primer milagro de Jesús fue en una boda. Juan 2, del 1 al 12. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestrasala, y se lo llevaron. Cuando el maestrasala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Amén. Si ven el mapa, todo esto está pasando en Galilea. Jesús utilizó con gran frecuencia las costumbres de las bodas como ejemplos para sus parábolas y usó específicamente el simbolismo de la boda galilea en parábolas y discusiones sobre el fin de los tiempos. Así que vamos a ver qué información podemos obtener de una boda galilea. Y vamos a ver, lo primero es el compromiso. Jeremías 31 al 34. Amén. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Amén. No recordar no significa me voy a olvidar. Simplemente es no voy a traer a la memoria. Y aquí está diciendo el Señor que fue un esposo. Y la palabra es una palabra que de repente nos brinca porque es Baal.
Y Baal también es un verbo, que es casarse. Que un esposo tome una esposa o como esposa ser tomada por un marido en matrimonio. Entonces cuando él les hablaba de sus Baales, también le estaba hablando de que habían cambiado de esposo, habían tomado esposos a todos estos ídolos. Los judíos apreciaban altamente el pacto que Dios les dio por medio de Moisés en el monte Sinaí. Para ellos esta era la palabra final y sin falla. En él encontraban las leyes que gobernaban su sacerdocio, los rituales del templo, los sacrificios, los días santos y cosas similares. En el tiempo del exilio babilónico, en el siglo VI a.C., las palabras de Jeremías indicaban que Dios encontró al pueblo falto ante él. El problema esencial era con la gente, y por eso se produjo el juicio del exilio. El ritual estaba diseñado para ayudar hasta el tiempo de reformar las cosas. Vean Hebreos 9:10. Amén. 14. No, 10. 9, 10. Efesios 10. No, Hebreos. Hebreos 9:10. ¿Ya lo tiene? ¿Hebreos o Efesios? Hebreos. Ay, es que aquí no está. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Hasta el tiempo de reformar las cosas. Entonces estaba limitado en sus efectos. El nuevo pacto produce un corazón de fe que no solo tiene conocimiento de los caminos de Dios, sino también el poder para andar en ellos. El Hijo revelará y el Espíritu recordará para que los creyentes tengan un conocimiento íntimo del Dios de su salvación. Los creyentes ya no somos extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2, 14 al 18. Amén. Porque él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en el mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad, y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Amén. Entonces ahora somos miembros de la familia de Dios. Ahora somos pueblo cuando antes no éramos pueblo. Bueno, los testigos se reunían antes de una boda en Galilea. Y generalmente esto pasaba en las puertas de la ciudad. En aquellos tiempos lo importante pasaba a las puertas de la ciudad, porque allí era donde estaban los ancianos, listos para juzgar cualquier cosa. Y se reunían los testigos mientras el padre del novio leía el acuerdo matrimonial, un pacto. Bueno, en nuestro caso es el nuevo pacto. Y el padre del novio lo hacía en voz alta. Ojo, la novia tenía que aceptar la totalidad del contrato antes de pasar a la siguiente fase de su noviazgo. Y pregunto, delante de Dios y de los hombres, ¿aceptas el nuevo pacto? Lo que seguía eran regalos costosos. Efesios 5, 25 al 27. Ya no quiere. 25 al 27. Amén.
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Entonces, se intercambiaban regalos y el más costoso se le daba a la novia. El derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz, para quienes aceptan el nuevo pacto, es un regalo que se recibe por gracia. Pero eso no significa que sea de poco valor. Más bien es de tal magnitud que no se puede pagar por él. No hay regalo más costoso. El padre del novio daba una dote a la familia de la novia, como muestra de su compromiso y responsabilidad hacia ella, no porque la estuviera comprando, sino para protegerla en caso de que algo le sucediese al novio. Segunda a los Corintios 1, 20 al 22. Amén. Porque todas las promesas de Dios son el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Amén. Nos ha dado las arras. Entonces, delante de Dios y de los hombres te pregunto, ¿tienes las arras de la promesa? Después de eso seguía una parte bien importante, la copa de gozo. Mateo 26, 26 al 29. Amén. Mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido lo partió y dándoselo a los discípulos dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo: beban todos de ella, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día, cuando lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Yo os digo que desde ahora no beberé de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Bueno, después de entregar los regalos y la dote, el novio escanciaba vino en una copa ceremonial. Tomándolo con ambas manos, entre reverente y temeroso, se lo ofrecía a la novia. Esta costumbre era única, no se veía en las culturas circundantes. En Galilea, la novia tenía la última palabra. En ese momento, frente a testigos, la novia rechazaría o aceptaría su propuesta. Si ella bebía, estaba aceptando el compromiso. Entonces el novio también bebía y sellaba el pacto diciendo: ahora estás consagrada a mí por las leyes de Moisés, y no volveré a beber de esta copa hasta que la beba contigo en la casa de mi Padre. Los discípulos de Jesús eran galileos, conocían esta costumbre. Entonces, ¿qué oyeron en la última cena? Esto es una boda. La costumbre es compartir el pan y beber de la misma copa. Yo había leído esto. En Houston hay una hermana de la iglesia que se casó. Es algo de esas cosas que yo luego no entiendo, pero en fin, se casó con un musulmán. Y alguna vez me invitaron a cenar a su casa. Yo caí en blandito porque el esposo fue scout. Todos nos identificamos por el lado de los scouts. Me acuerdo que, como ya me habían dicho que él había sido scout, yo le di la mano izquierda. Y ahí vi algo bien curioso.
Nosotros damos la mano así, pero Él me la dio así para que hiciéramos esto. Yo ya he encontrado muchas cosas masónicas en los scouts. Bueno, esta es una más que en México no tenemos, pero los marroquíes sí. Y me acuerdo que uno de los primos de esta chava me dijo, ¿le diste la mano izquierda porque es inmundo? Le dije, no, le di la mano izquierda porque así nos saludamos los scouts. Bueno, fuimos a comer y había un plato común del cual estuvimos comiendo todos. Bueno, la costumbre viene pues desde antaño. Así era como comían las épocas de Jesús. Cortaba el pan y repartía. Bueno, y esta costumbre de compartir el pan y beber la misma copa son el símbolo del nuevo pacto, de una nueva unión. Lo que está en ti está en mí. Es una unión común, una comunión. Los discípulos en la llamada última cena entendieron lo que Jesús quería decir, porque todos eran galileos. Ya fuera por nacimiento o porque vivían en Galilea. Hay como tres que se tiene dudas que de dónde venían. Y uno pues, definitivamente no era de Galilea, porque era Iscariote. Y esta ciudad, Cariot, no está en Galilea. Entonces ellos entendieron que se trataba de un acuerdo, no solo para ellos, para casarse con el novio, sino de todos los discípulos, para casarnos con Cristo a través del precio de la dote, su sangre en la cruz. Después de la copa de gozo, la novia y el novio se separaban para prepararse para la boda. Los discípulos entendieron, como debiésemos entender, todos los que hemos nacido de nuevo, que el nuevo pacto es un sello entre marido y mujer, con la promesa del novio de regresar más tarde por su novia. Y delante de Dios y los hombres te pregunto, ¿has bebido de la copa de gozo? Después de la copa de gozo, cuando se separaban, venía la preparación. Juan 14, del 1 al 3. No se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se los hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para ustedes, y si me voy, les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré. Donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Amén. Para que donde yo esté, ustedes estén también. No digo para que donde ustedes están, esté yo, no. Para que donde yo esté, estén ustedes. Bueno, durante este tiempo de la preparación, el novio compraba todos los materiales que se necesitaban para construir en la casa de su padre, para hacer un anexo. Y eso todavía lo llegamos a ver en los pueblos. Familias extendidas. Sí, todos acaramelados. ¿Sí? Y le añadía a la casa del padre una zona donde viviría con su esposa. Y además compraba todos los enseres que se necesitarían en su nuevo hogar. Muebles, cubiertos, etcétera, todo lo que necesitas, ¿no? Ahora los novios quieren tener todo lo que tienen en casa de sus papás. Dices, no, espérate, a tus papás les tomó 20, 30 años tener lo que ahora tienen y tú lo quieres de un tirón. Es poco a poquito. En Galilea, a diferencia del resto de Israel, ni el novio ni los padrinos de boda sabían el día ni la hora en que se le permitiría recoger a su novia. Solo el padre del novio lo sabría y se lo diría en el momento propicio. ¿Te suena familiar? Jesús está preparando un lugar para cada uno de nosotros, pero no sabe cuándo vendrá por su novia. Mateo 24, 36. Amén.
Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Marcos 13:32. Amén. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y Hechos 1 del 7 al 8. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces andar haciendo conjeturas es perder el tiempo. Digo, ni Jesús ni los ángeles lo saben. Es algo que el Padre sabe cuándo es el momento preciso de que vaya a decirlo. Y delante de Dios y de los hombres te pregunto, ¿confías en que Jesús volverá por ti? Y un punto más, hoy sí me salí de los 3 puntos típicos de un sermón bautista. La espera. Apocalipsis 19, 7 al 8. Amén. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Entonces el novio estaba preparando la casa, pero la novia dedica una gran cantidad de tiempo y dinero a reunir prendas de calidad para hacer su vestido de novia. La novia compraba y se preparaba para cuando su novio viniera a recogerla, generalmente en medio de la noche. Ella debía estar lista, así como sus damas de honor. En el mundo de hoy podríamos reunir todos los materiales en un solo fin de semana. Te vas al centro, compras el vestido de novia y todo lo que se te ocurra. Pero durante el tiempo de Cristo tomaba mucho más tiempo. Y mucho más si vivías en un pueblito chiquito. No ponías mesa en Liverpool y estaba todo. Sí, ¿no? Tu mesa de regalos. Cuando Cristo vuelva, su novia, la iglesia, debe estar preparada para pertenecer totalmente al Cordero, vestida de virtud y obediencia a Dios. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lucas 6:46. Amén. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Entonces no basta con decirse Jesucristo es el Señor. Eso se demuestra con tu vida, se demuestra con tus hechos. Quienes hemos sido salvos por su gracia, solo tenemos que hacer las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Efesios 2 del 8 al 10. Amén, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Dios ya las preparó. Ajá. Entonces, delante de Dios y de los hombres te pregunto, ¿vistes de lino fino y resplandeciente? El sexto punto es ir por la novia. Mateo 25 del 1 al 13. Amén. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas.
Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Entonces, aproximadamente un año después del acuerdo, todo está en su lugar. El anexo en la casa del padre se ha terminado y se ha hecho el vestido de novia. Ahora, ambas partes, incluidos los invitados, esperan al padre del novio. El padre es el que tiene la última palabra sobre el novio, si las cosas están terminadas o no. Durante casi un año, la novia y el novio esperaban con sus damas de honor, padrino de boda e invitados a que el padre le dijera a su hijo: ve y recoge a tu novia. Durante este periodo, el novio, los padrinos de boda, la novia, las damas de honor y los invitados tienen todo listo para salir en cualquier momento. Esto significa que la pareja incluso duerme con su ropa de boda. Finalmente el padre mira a su alrededor, mira a su hijo y dice: ve a buscar a tu novia. Generalmente alrededor de la medianoche, el novio y compañía caminan por la ciudad de Galilea, haciendo sonar el shofar, para despertar a la novia, la compañía y los invitados. La novia y compañía tienen sus lámparas preparadas, con suficiente aceite para llegar al novio que los espera. Y en la parábola, Jesús dio una tremenda advertencia: no basta con creer, pues aún los demonios son creyentes. Es necesario haber nacido de nuevo, tener el Espíritu Santo simbolizado por el aceite que no faltó a las vírgenes prudentes. Santiago 2:19. Amén. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Juan 3:3. Juan 3:3. Amén. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No, es que se movió. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Entonces no se trata de practicar una religión, sino de tener una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios. El novio, Jesús, viene a buscar a su novia, la verdadera iglesia, formada por todos aquellos que han nacido de nuevo, y la lleva a su nuevo hogar. Delante de Dios y de los hombres, te pregunto: ¿el Espíritu Santo mora en ti? El séptimo punto es volando a casa del Padre. Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18. Amén. Pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los que hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Para lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero.
Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Y así estaremos con el Señor. Genial. Cuando el novio veía a su novia, sus acompañantes la sentaban en una silla. Imagínense 2 varas largas y en medio de esas varas largas un asiento. Bueno, la novia se sentaba ahí y entonces la cargaban. Y cuando la levantaban era para llevarla a la casa del padre. El dicho era volando a la casa del padre. Una vez que llegaban a esta, junto con los invitados que se habían preparado, la puerta se cerraba. Nadie puede entrar ni salir hasta que se complete la fiesta. El banquete de bodas dura 7 días y 7 noches. Como boda de pueblo. Ahora, si quieres ver esos 7 días y 7 noches como los 7 años de tribulación, podría ser. Y vean Génesis 7:16. Amén. Los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como Dios se lo había mandado. Después el Señor cerró la puerta detrás de Noé. La arca de Noé, quien cierra la puerta es el Señor. Así es. Y una vez que la cerró, el que entró, entró, y el que no, se ahogó. Lucas 13, 24 al 30. Amén. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y ustedes estando fuera, comiencen a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá: no sé de dónde son. Entonces comenzarán a decir: comimos y bebimos en tu presencia, y enseñaste en nuestras calles. Y él dirá: les digo que no sé de dónde son. Apártense de mí todos los que hacen iniquidad. Ahí será el llanto y el crujir de dientes, cuando vean que Abraham e Isaac y Jacob y todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes echados fuera. Y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del reino de Dios. Por tanto, hay últimos que serán primeros y hay primeros que serán últimos. Amén. Primera a los Corintios 15, 50 al 58. Amén. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, mas gracias serán dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Apocalipsis 19:9. Amén. El ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y también me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Amén.
Y delante de Dios y los hombres te pregunto, ¿estarás en las bodas del Cordero? Y la conclusión es entendiendo la cena del Señor. Una vez que entiendes que Jesús es un Galileo, que estaba hablando a sus discípulos también galileos, usando frases de boda que ellos habrían entendido, el mensaje del Señor es más evidente para todos nosotros. 1 Corintios 11, 23 al 26. Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. ¿Ya? Así pues, todas las veces que comiereis este pan y beberes esta copa, la muerte del Señor anunciás hasta que Él venga. Amén. Entonces, cuando celebramos la cena del Señor, tengamos en mente, o tengamos la mente de un Galileo. Celebramos la comunión cada vez que nos reunimos para recordar a Cristo. Tomamos la copa que representa su sangre para reflejar el pacto matrimonial que hizo con todos sus discípulos. Anunciamos que Jesús vendrá para llevar a su novia al lugar que Él ha preparado en la casa del Padre. Y advertimos que debemos estar listos, vestidos con lino fino, blanco y resplandeciente, dejándonos usar por el Espíritu Santo para edificar al cuerpo de Cristo y extender su reino hasta lo último de la tierra. Entonces, si tú estás viendo señales de las de Mateo 24, de que el fin ya está a la puerta, pregúntate si estás vistiendo de lino fino y resplandeciente. Más que nada. Pregúntate si estás obedeciendo al Padre, si estás cumpliendo con la gran comisión, si te estás dejando usar a través de tus dones para edificar el cuerpo de Cristo y extender su reino hasta el último de la tierra. Si no lo estás haciendo, ¿qué esperas? Puede que seas de los que encuentren la puerta cerrada. ¿Por qué? Pues porque no fuiste obediente, porque tus acciones no demuestran que estés vestido de lino fino. Te va a suceder como cuando el que había convidado a la boda, de repente ve a uno que no tiene el vestido adecuado y vas para afuera. Bueno, no así para afuera, ni siquiera te van a dejar entrar. Concluyo diciendo, el Señor viene. Marán ata. Amén. Y Señor, pues te damos gracias por que los descubrimientos arqueológicos cada vez nos dan más luz sobre tu palabra. Porque demuestran, como aquel libro de hace mucho tiempo, que la Biblia tenía y tiene razón. Permite que todos aquellos que siguen sin ver la luz puedan conocer a Cristo. Les pueda resplandecer la luz, Señor. Puedan ser nacidos de nuevo. Y aquellos que dicen haber nacido de nuevo, Señor, aquellos que dicen tener una relación contigo, pon en ellos el querer como el hacer por tu buena voluntad, para que sean obedientes y se dejen usar por el Espíritu Santo. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque nosotros no hicimos nada. Tú eres el que lo ha hecho todo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amigos, hermanos de internet, estamos despedidos. Si el Señor no dice otra cosa, nos vemos el próximo domingo. Bueno, ven a Juan el próximo domingo.
Shalom, shalom.